La casa donde naciste pertenece a tu destino. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Podrá Oflem separar Bars y Zeynep? ¿Qué hará Zeynep ahora? ¿Estará dispuesto el Mahdi a consentir que Benal lo deje? ¿Qué pasará después del ataque de Ucrem? Todo y más, ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Zeynep ya no debería tener miedo de vivir sus propias decisiones y actuar como se siente, no olvides compartir nuestro video. Oflem dice desde el principio que no quiere a Zeynep y que Zeynep no se adapta a sus familias. Después de estar al tanto del ataque en la última escena de la serie, nadie podrá retener a Oflem más. Yendo más lejos esta vez, Nermin le dice a Zeynep que deje Bars con su madre. Pero ni Zeynep ni Bars se acercarán a esta separación. A pesar de todo, intentarán agarrarse el uno al otro. Zeynep está tan cansado de ser recordado constantemente y etiquetado como algo de alguien. Ya no permitirá que nadie influya y cuestione sus decisiones de vida. Benal, por otro lado, no puede soportar que Mahdi lo ignore y siente un gran dolor. Por esta razón, le dijo a Mahdi que ya no quería vivir con él y quería el divorcio. Mahdi encierra a Benal en la habitación actuando de nuevo. Cometió el mismo error cuando se casó con Zeynep. Mahdi debería renunciar a esta decisión de inmediato. Como resultado, nadie quiere detenerse donde no le agradan o no quieren. Benal se equivocó al detenerse por tanto tiempo y dar a luz a su hijo. Porque supo desde el principio que el Mahdi no lo amaba. Pero como resultado, creo que para el hijo del Mahdi, Benal querrá dejarlo como quiera y establecer otro orden para él. En la última escena, la Mahdi que se protegió, Zeynep, Bars y Nermin, recibió un disparo. Pero dijimos que no le pasaría nada al Mahdi. Después de este incidente, todos en la casa testificarán ante la policía, que entrará confundida y asustada, y dirá que fue Ucrem quien llevó a cabo el ataque. Mientras tanto, Mahdi se sentirá incómodo con el acercamiento de Zeynep mientras Bars está dando su testimonio. Todos ahí se avergonzarán de sospechar del Mahdi. Además, si quieres recordar brevemente lo sucedido en la última sección, puedes consultar el resto de nuestro video. En la última escena, alguien con un motor intentó dispararle a Zeynep, quien quedó atrapado entre Sakine y la madre de Nermin. Después del ataque, Zeynep y su madre abandonaron el miedo y dieron una declaración a la policía. La madre de Nermin presionó a Zeynep para que dijera que sospechaba de Mahdi. Zeynep no estuvo de acuerdo con ellos. La señora Nermin hizo algo que no era su deber y llamó a Bars y le informó sobre el incidente. Se preocupó en Bars e inmediatamente partió hacia Zeynep. Bars llegó y cuando dijo por qué no informó y comenzó a planificar qué hacer. Se enojó con Zeynep. Bars y advirtió que no tomaría más decisiones sobre mí y dijo que iría a investigar sola y se fue. Mientras Bars quería ir tras Zeynep, Nermin y Sakine llamaron a su tío y le pidieron que fuera ahí para no dejarla sola. Cuando Oflem escuchó esto, se enojó mucho y volvió a gritar. Se llevaron al tío, Sultan y Emine también y Nermin y Sakine vinieron a la llama. Todos estaban muy asustados. Mahdi mantuvo una reunión con la gente del nuevo lugar y habló sobre cómo progresarían las cosas. Cuando uno de ellos dijo si siempre hablaremos de negocios o no, Mahdi dijo que siempre hablarán de negocios. El hombre, que siempre decía que el Mahdi haría negocios, llamó a alguien y habló sobre la llegada del Mahdi. Cuando Nu llamó a Zemile y le dijo lo que había sucedido, Zemile entró en pánico y trató de encontrar al Mahdi. Cuando no pudo alcanzarlo, llegó al lugar, al Mahdi. Le preguntó a Mahdi si había hecho esto y dijo que si algo te pasa, no puedo soportarlo. Después, Zemile y Benal se preocuparon por Zeynep y llegaron a la casa de Nermin. Zemile dijo que él también sospechaba y le preguntó a su hermano y que no lo hizo. Pero Nermin y Sakine los regañaron muy duro. La señora Nermin cuestionó el nuevo trabajo del Mahdi y cómo los consiguió. Zemile le suplicó a la señora Nermin que no se quejara. El tío le pidió a Noah que llevara a Zemile un poco para suavizar el ambiente. Cuando le pidió a Emine que hiciera té, dijo que adornaba al tío a su madre Emine. Nu le advirtió a Zemile que no se cansara más de sí misma. Se responsabilizó a sí mismo y a su familia por estas situaciones de Zemile Mahdi. Mahdi desconocía por completo esta situación. Le pidieron a Dairan que trabajara desde casa para proteger a su madre Zeynep, y el tío dijo que era razonable. Después de que Zeynep fue al cuartel general de la policía, Bars fue tras él y se disculpó por hacer demasiado por él. Pido disculpas si fui duro con Zeynep, y mientras estaban hablando, vino Mahdi. Mehdi, que tenía mucho miedo por Zeynep, dijo que cuando abrazó a Zeynep debido a esa emoción, dijo, haz eventos de paz, luego ven aquí y abrázalo Dijo que él mismo se enfrentó al mismo ataque que pensó que Baisi podría haberlo hecho. Mientras tanto, cuando Mahdi y Bars se enfrentaron, Zeynep y el oficial los detuvieron. Luego,
Bars y Zeynep se fueron. Alguien que los observaba desde fuera le informó a otro que Zeynep se había quejado y que Bars y Mary también estaban allí. Cuando regresaron al trabajo, Zeynep quería hablar con Bars, pero Bars no lo aceptó. Pero Bars está en la comisaría, tan pronto como Zeynep interviene. Siguió imaginando el momento en que el Mahdi tomó su mano, cuestionando su relación en el fondo de su mente. Zeynep, por otro lado, estaba soñando con los hermosos momentos que tuvieron con Bars. Al comprender el estancamiento de Bars aquí, Zeynep preguntó por qué actuaba así. Pero Baris dijo que se sentía incómodo porque se estaba acercando al Mahdi y le pidió a Noah que se quedara con él unos días. Cuando Bars dijo que desearía ser bueno para ti, Zeynep dijo que eres bueno para mí y la frialdad entre ellos se suavizó. Posteriormente, Zeynep dijo que la madre de Nermin la había invitado a cenar y salió de su habitación. Cuando Flem le preguntó a Sabas qué quería para cenar, Sabas dio la respuesta opuesta, preguntando si podría decidir. Dijo que no entiendo lo que ha pasado desde que llegué. Y antes de salir de la habitación, dijo, si quieres hablarme como tu hermana, estaré abajo. Mientras tanto, había alguien que lo seguía frente a la casa de Nermin. El hombre que no gusta a Mahdi vuelve a estar en el fondo. Mahdi apretó a Meton y le dio un día, y dijo que si no podía encontrar al perpetrador, podría ser malo para él. Mahdi llegó a la puerta de Zeynep con sus hombres y el tío apareció ante él. Después de un discurso duro, invitó al Mahdi a pasar. En el interior, el Mahdi juró sobre su bebé, se disculpó con ellos y se ofreció a dejarlo en la puerta. Nermin no renunció a su reacción ante el Mahdi y no aceptó a los guardaespaldas. Mientras Mahdi se marchaba con su esposa y su hermana, Bars y Zeynep habían vuelto a casa y se enfrentaron. Ni Zeynep ni Mahdi siguieron su camino sin decirse una palabra. Más tarde, Zeynep habló con Bars y cuestionó sus experiencias. Cuando Bars y su tío se fueron a casa, el tío Sultán le dijo bonitas palabras a su dama, todos entendieron el interés de Alifa Bey por Sultán. Después de enviarlos, Sultán Amme estaba soñando con alegría y todos se estaban divirtiendo. En ese momento, se cortó la electricidad. Noah dijo, que no cunda el pánico, yo me ocuparé. Ese misterioso auto apareció nuevamente en sus puertas. Esta vez, la señora Sultán contó la triste historia de una niña huérfana. Todos quedaron muy impresionados con esta historia y no pudieron contener las lágrimas. Nermin le preguntó a Sultán, ¿cómo continuará tu cuento de hadas con Alifa Bey? Pero el sultán se preocupó, sufrí mucho. Mi exmarido lo golpeó mucho. Luego, cuando se enfermó, tuve que cuidarlo. Dijo que no lo quiero, me siento cómodo así. En ese momento todos estaban aterrorizados por la voz que venía de la ventana. La calma miraba a los pájaros junto a la ventana. Mientras Soflem estaba solo en la mesa de la cena, ella se entristeció, y cuando Sabas llegó a la mesa, estaba muy feliz. Se metieron en problemas y dijeron que se amaban mucho. Sabas y Soflem se estaban divirtiendo mucho después de tener una conversación agradable. Cuando Day y Bars llegaron a casa, los encontraron charlando agradablemente y Bars se unió a ellos. Si bien Mary amaba a su hija Mujgan, soñó que lo harían cuando tuvieran un bebé mientras estaban casados con Zeynep. En ese momento, Benal se acercó y dijo que lo extrañaba mucho. Pero el Mahdi salió de la habitación sin siquiera responderle. Fue a Meton y le preguntó qué había encontrado sobre el ataque. Cuando Meton le dice que tiene un gran enemigo y que es Beissi. Mahdi le dijo que perdió a su padre a una edad muy temprana. Dijo que después tuvo que lidiar con todo solo y que era responsable de su familia. Cuando el Mahdi se negó a aceptar a los guardaespaldas de Nermin, esperó en su puerta toda la noche. Para despertar a Zeynep por la mañana, ambas madres acudieron a Zeynep. Su tío también se puso muy contento cuando le dijo que empezaría a trabajar en la casa de Bars y empezaría a trabajar con el traje de Saras. Cuando Zeynep salía de la casa para ir a trabajar, encontraron un paquete en la puerta y había manzanas que habían mencionado por la noche. Zeynep dejó a Noah en casa y fue a Mahdi por la seguridad de su madre. En Medi, Zengif visitó a Baba y le preguntó si tenía un enemigo, hablando de lo sucedido. Pero Zengif Baba dijo que no tendría tal enemigo. El tío, que escuchó que el paquete llegaba por la mañana, se acercó de inmediato. En Saras, llamó a Mine y lo convocó a la empresa. Cuando Baris no pudo ver a Zeynep en el trabajo, se preocupó y la llamó. Zeynep le contó a Mehdi sobre el paquete que encontró en la puerta por la mañana y dijo que lo estaban siguiendo. Mehdi dijo, tú sabes todo de mí y constantemente me estás juzgando, no me lo merezco. Tengo mucho miedo y me preguntó si no vivo con este miedo, era todo por este poder. Nermin todavía culpaba a Shakira y dijo que esto estaba sucediendo porque se casó con Zeynep con Mehdi. Por esta razón, volvieron a discutir y no pudieron compartir Zeynep.
Estaba muy feliz de ver a Bars Sabas frente a él y lo llevó a su habitación. Inmediatamente después, llegó Emine, dijo que Bars Feynet no podía llegar y le preguntó dónde estaba. Dijo que se fue de la casa porque iba a trabajar en Emine. Sabas le ofreció a Emine que fuera su asistente. Tan pronto como llegó Zeynep, Bars se enojó porque no le informó. Zeynep dijo que tenía miedo de que le pasara algo por mi culpa y dijo que fue a ver a la madre y lo interrogó. Cuando la dejó, se enteró de que Sabas y Emine habían comenzado a trabajar ahí y estaba muy feliz. Bars le dijo a Zeynep que fue gracias a Zeynep y su familia que Sabas era tan bueno. Ahora, Nermin tiene a alguien que llama constantemente desde el número privado. Benal lo mira de lejos y ora, mientras Maddie bebe y contempla solo. Entonces no pude soportarlo y se sentó frente a él. Le preguntó a Maddie si viviría siempre sin ese amor y respeto. Le dijo a Maddie Benal, no esperes amor de mí, pero te amo, mi respeto es infinito, eres mi precioso. Estoy complacido contigo, cuando dices estar complacido conmigo. Benal dijo que si eres mi familia, estaré contento. Pero cuando Maddie dijo, no puedo dejar mi trabajo a mitad de camino, la puerta llamó y Maddie salió de la casa diciendo que había llegado el momento. Meton dijo que averiguamos quién hizo estas cosas. El número especial volvió a llamar a Lady Nermin. La señora Nermin de repente se congeló cuando le dijeron ¿por qué no habla? En ese momento, Bas llegó a la puerta e hizo que Zeynep viera un video. La señora Nermin llegó corriendo a la puerta. Al decir que Krem hizo estas cosas, dijo que sabía en Zeynep. Vino ahí justo después de eso en Maddie. Y de nuevo vino el motor y les disparó. El Maddie recibió un disparo. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.